Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general. Muy buenas noches y bienvenidos a este cuarto episodio de la serie que hemos dedicado a Melilla y el Nodo. Melilla y el Nodo, aunque ya en la última época también emparentado con el Archivo General de Televisión Española, que subsumió todo el material documental procedente del Nodo, del noticiario y documentales. Pues además durante estos 3 programas anteriores, pues hemos hecho un repaso un poco a la Melilla de otros tiempos, desde todos los puntos de vista, especialmente algunos quizás nos han dicho que hemos abusado del chascarrillo, pero este programa no pretende ser un programa de historias. Hay otros modos, hay otras personas quizás más capacitadas para llevarlo a cabo. Nosotros simplemente hemos intentado pasar un buen rato utilizando como excusa una serie de imágenes que a todos nos traen una serie de recuerdos, y entonces los recuerdos de cada uno hemos intentado sumarlos, ponerlos en conjunto y bueno, y charlar de ellos amigablemente. ¿Qué tal, Paco? Bien. ¿Cómo estamos de salud? Gracias a Dios, bien, aguantando el levante. Superando el levante, ¿no? Aguantando el levante, a ver si quiere pasar de... Ya saben, a lo largo de esta semana ha estado Paco Roldán. Mejor. Ha estado Paco Roldán, también, sin fallar ni una sola vez, ha estado también Juan Díez, que bueno, ya hoy te tomas unas merecidas vacaciones, ¿no? Sí, mañana ya, si Dios quiere. Y a seguir en esos proyectos eso no... indagatorios sobre la historia de Melilla. Eso siempre hay una cosa y otra y demasiado. Además, en esto te das cuenta que cuanto más vas sabiendo de algo, te das cuenta de que menos sabes de casi nada. Sí, por supuesto. Esto es una lucha constante y siempre salen datos nuevos. El otro día me enteré de un personaje que estamos detrás de él hace ya años, ¿no? Bueno, pues estamos buscando la fecha de su muerte. Bueno, hemos encontrado la fecha de su muerte, pero coincidiendo con ello, nos hemos enterado que según la familia no murió por un amago de corazón, sino que murió envenenado. O sea, un personaje, sí, ahí... Para un personaje que se puede... No se puede decir. Bueno, fue durante la Guerra Civil. Bueno, ya se sabrá. Todo eso se sabrá, ¿no? Sí. Bueno, y además, y no solamente hay cosas que, claro, nosotros no conocemos a todos los que van pasando, algunas veces se nos puede pasar a alguien y en eso, pues, es que este programa también es un programa interactivo, para que la gente, pues, participa también desde su casa, porque de su casa cada uno, pues, conoce a una gente, puede ver a otro, y en fin, cada uno hace su propia composición en su domicilio. Y después gente que va y te comenta cosas, o tú cuando sales te das cuenta que se te ha olvidado algunos detalles. El otro día, por ejemplo, estábamos hablando del partido que se organizó entre mujeres. Claro. Pero no solamente hubo entre mujeres, sino que hubo otro... Un partido antes, un preliminar en que participaron allí 2 equipos de los que hoy se les llama gay, chavales de aquí de Melilla, gente conocida. Estamos hablando hace 30 años, ¿eh? Muchos de ellos muy amigos míos, sí, muchos de ellos muy amigos míos, y fue un éxito aquello. A propósito de lo que tú acabas de decir, que alguien te ha dicho de que contamos demasiados chascarrillos. ¿Tú acabas de decir eso? Bueno, por si alguien pudiera pensarlo, o sea, que... Porque son anécdotas que se te ocurren, que se te vienen a la mente, pero son hechos que han ocurrido, ¿no? Claro, esto no es National Geographic. Eso no es pero un documental de lado. Que además que le da un valor enorme a la cinta, porque si no, estos temas pequeños pues, pasan desapercibidos y la historia pues no lo recoge. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, el otro día pues, aprendimos de lo que era la vida cotidiana de los periodistas en aquella época, en el telegrama? Son cosas que a lo mejor se hubiera llevado el viento, el recuerdo, sin que eso... Claro. Oye, pues mira eso, que me llama la atención esa sociedad cerrada del principio de los 70 aquí en Melilla, lo de el partido que organizaron aquí, el colectivo gay. ¿Quién estaba ahí al frente? ¿Cómo fue la sociedad? ¿Cómo recibió aquello? Mira, la iniciativa fue de un tal Charito. Charito le decían, ¿no? Un vecino mío y tal. Y hablando de estas cosas, pues yo estaba entonces en la Asociación de Vecinos Rosaí, en la sede de la calle Castelar, y claro, y ellos quisieron también colaborar para aquel homenaje que se organizó, que todavía por muchas vueltas que le he dado, no he caído, los años van pasando y uno va perdiendo la memoria, no he caído a dónde iban a parar esos beneficios. Al final ya supimos dónde fueron a parar, pero vamos, y se organizó el partido gay
que fue un éxito extraordinario. Y a la gente lo vio con un cariño y un respeto. Lo mismo que nosotros en la Rusadir, en el Colegio España, que no era cedido por carnavales, organizamos también en esas fechas, ¿no?, una noche gay. Y fue un éxito clamoroso. Claro, y tanto éxito tuvo que ya eso se formalizó y se formó una organización que era el Carrusel 77. El Carrusel 77-74, 77 fue cambiando, sí, aunque ya al año anteriormente pues habían tenido sus actuaciones, pero ahí ya se y actuaban en todas las verbenas de los barrios, que entonces en aquella época, en el Torreón, sabéis que también había una cantidad de verbenas todos los años aquí, que teníamos más fiesta que en Sevilla. Pues Sevilla tiene el Rocío, y aquí todos los años teníamos verbenas en el Hipódromo, en el Real. Bueno, empezaba la primera feria, empezaba me parece, arriba, en Cabreriza. Había una feria en Cabreriza. Claro, Sí, la Patria Jota, Y después ya iba bajando al Hipódromo, al Real. la Alcazaba, Comunidad, que es el barrio de la Victoria. Hasta un año que fue presidente José L. de Rincón, se hizo una en el barrio Hebreo, un par de días de fiesta. Creo que fue el sábado y domingo. por eso. Tenemos que disculpar la ausencia de Severiano Gil porque bueno, ha tenido un percance médico que le ha obligado a pasar por el quirófano, pero vamos, algo que no tiene la más mínima importancia y como suponemos que es una dolencia de la que se recuperará enseguida y que ya estará viéndonos en su casa. De aquí le mandamos un saludo. Y Miguel Jordán, tu primo, pues estamos esperándolo. En cuanto venga, pues que se reincorpore. Vamos a ver algo de... Nos quedamos el otro día en el año 71 y ya pasamos el umbral de ese año y nos ponemos en el 72 con unas imágenes sobre la quinta campaña de promoción turística del Soldado. Entonces se pensaba que el Soldado pues era una fuente turística y de hecho lo era. Es que lo ha sido. Vamos a ver las imágenes. Que se lo pregunten a los comerciantes. Estos no eran precisamente soldados, ya se veía que había cumplido con sus obligaciones militares. Y lo que decía que entonces era, ahí se ve Fíjate, Paco Avancini, a Paco Avancini con 30 años menos. hoy secretario de la delegación del gobierno. Y este señor se llamaba Enrique González Royuela. Ahí está el coronel Lamas también. Entonces se hace como una especie de trabajo en que participaban los soldados de la guarnición de Melilla para exaltar las cualidades o las virtudes potenciales turísticas que tenía Melilla. Ahí hay que decir, no, perdona, que hay que decir que ya, pues, creo que unos 10 años antes, ya hubo también un tal Gonzalo de Olí, que tú mejor lo conocerás porque era colaborador del Telegrama. Claro, González de Olí. Y mira, Manuel Cuenca. Manuel Cuenca, que jovencito. Pues escribió una serie de artículos y después publicó un libro dedicado al soldado y era referente pues, al turismo en Melilla, lo que podía ver en la ciudad. Claro, Manuel Cuenca estaba en la asociación de comerciantes y Ahí está también Valdés. Roberto Valdés. Roberto Moreno Valdés está ahí Moreno también. Valdés, efectivamente. Y que Manolo pues siempre ha sido un entusiasta también de la historia de Melilla. Ha participado en muchos programas de divulgación histórica en esta casa, junto con su sobrino, Francis Alemani. Programas muy interesantes, y muy bien documentados. Que hay que decir, claro, que Muy bien Cuenca documentado, Cuenca. se llama así porque... Y él que dio nombre a una zapatería Cuenca, Carmona que ha Mil, estado pues, un montón de tiempo, que ha sido parte de la fisonomía del centro. de Melilla, Durante el muchos años. negocio de zapatería que tenía Que ya lo ahí. tuvo antes en la calle Castelar, Primero en la calle donde Castelar. está la floristería Jiménez, y después en la pasó... calle Castelar. Oye, ¿y vosotros estáis de acuerdo con esa idea de que el soldado era el principal turista que ha tenido, Sí, que sí. tenía Melilla en aquella época? El soldado, y claro, y se supone también los familiares, Los familiares. que venían a verlo. Y las compras pequeñitas que hacía. Yo no voy a referirme a que el soldado promocionara el turismo, pero lo que sí es cierto es que el soldado, cuando la jura de banderas en Melilla, que se han celebrado aquí hasta hace muy poco, aquí arrastraban a una cantidad de unos centenares de personas, que venían la madre, el padre, la novia, el hermano, y esa gente, esas personas dejaban aquí un dinero. Claro, pues entonces los permisos no eran tan frecuentes ni tampoco las posibilidades de, aunque claro. tuvieras permiso, de poder Claro. ejercerlo por lo que te costaba los... La jura de banderas que atraía aquí a una cantidad de
de criaturas de toda la península. Estamos hablando de una guarnición que Entonces era unos 12.000, de 12.000 personas. más o menos. Sí, Aquí se ha dado el caso una noche en que Agustino y yo estábamos sentados en la puerta del Metropol y había una familia que habían venido, no me acuerdo de dónde, ¿no? Pues a ver la jura de bandera de su hijo. Y venían 6 o 7 personas y no tenían ya alojamiento, estaba todo ocupado. Entonces ya estaba el Ánfora y estaba el Rusadir y estaba casi la casa de baño, el Hotel Nacional, el Hotel España y aparte los hostales estos que había, ¿no? Y me parece que era Gonzalo Hernández el que estaba de alcalde, ¿no? Gonzalo Hernández. Y se hicieron unas gestiones que luego encontramos más personas por la avenida y tal que estaban deambulando y los metieron en lo que hoy es la Casa de la Juventud. Allí durmieron aquella familia. Y al año siguiente ocurrió un tanto de lo mismo y entonces el ejército ya se acordó de ponerle unos alojamientos dentro de los acuartelamientos y tal. Claro que era turismo, era un turismo como nosotros raros, si queremos decir, ¿no? Sí, sí, pero Pero era turismo, venía mucha gente a Melilla. Y hoy, claro, hoy tenemos un pie de ejército que no sé cuántas personas habrá. Luego las juras de bandera tampoco se hacen aquí, ¿no? no. Se hacen fuera, Sí. en los campamentos. Pues fíjate si se le ha quitado a Melilla unos ingresos bastante importantes, porque había jura de bandera, creo que era cada 3 meses. Después también la gente venía aquí y aprovechaba la jura bandera pues para comprarse primero pues el radio cassette, después la cazadora, Claro, pero hoy en día, cuando merecía la pena Sí. por comprar ese tipo de artículos. por la diferencia de Por precio con la diferencia de península. precio, que ahora mismo te vas al Corte Inglés y te lo encuentras más barato que... Y te lo dan en 2 años a pagar o en 3 años. Claro. Pues seguimos en el año 1972. El mandato de Francisco Mir Berlanga pues quizá ha sido uno de los más largos y también uno de los que más hizo prosperar un poco la ciudad, o por lo menos en el que se acometieron mayor número de obras. empresas y de obras. Algunas las terminó él, pero otras no. Entonces, con motivo de que terminaba su mandato, que empezó en 1974 hasta 1971, hasta el final de 1971, pues la nueva corporación le hizo entrega de la medalla de oro de la ciudad. Y aquí vemos imágenes de ese momento. Yo recuerdo que cuando era pequeño, tenía pues 16, 17 años, mi meta era ser pues, como muy Mira, ahí Berlanga. ahí se ve a la derecha ¿Sí? a Manuel Carmona Mir, su sobrino, a su hoy viuda Pepita, a la que le mandamos un recuerdo, Mira, Moreno Valdés. y Moreno Valdés. Sí, porque fue alcalde accidental durante un tiempo. Ahí se ve. Sí, estaba también de jefe provincial del movimiento, recientemente. Roberto Moreno Valdés. Perdona, Juan, estaba... No, estaba diciendo que mi ilusión era, pues bueno, que de mayor, pues yo quisiera ser pues como mi Berlanga, ¿no? Un experto en historia y alcalde de la ciudad. Ahora, con el paso del tiempo ya va uno bajando el listón y se conforma con lo que tiene. Ahí se veía en primer plano la hermana, una de las hermanas de Francisco Mir. La única que tenía, ¿no? La única, creo que sí, o no sé si tenía otro hermano, pero con la que vivió hasta el final. Hasta el final de su vida. Después quiero recordar que la madre de mi Berlanga murió hace el año 78, por ahí, por aquellos años. También duró. Sí, algunos de los... He visto entre los concejales a Gaspar Montoya, que fue durante algún tiempo Pascual también. Montoya, sí. Sí, fue presidente de la COA. Exactamente, el presidente de la COA, sí. Y también ahí Avancini al lado de... Avancini otra vez en representación del delegado del gobierno. Que, claro, el delegado... No. Mira, y Es ahí que- se ve, y esta es la esposa ya fallecida de Francisco Avancini, se veía también en primer plano. Es que el delegado del gobierno entonces era Mir Berlanga. Y Era el alcalde, jefe provincial del movimiento y delegado del gobierno. Jaime Después ya Quesada, pasó a ser el Robles Quesada. y al lado Robles. Antonio Robles. Mira, el concejal que hablamos el otro día, el panadero. Sí. El amigo Y Meca. aquí don Alfredo Meca. Don Alfredo Meca Pucazón. Secretario La hermana. también de muchísimos años. La también, hermana a la que hermana. antes aludíamos. Ahí está Muñoz, el de don Carlos Muñoz, el de la farmacia. La Bueno, y calle. una reproducción Claro, del diploma que acredita la entrega de la medalla de oro de la ciudad. Mira, Luis obrero. Cobrero Aceros, que fue Luis alcalde Cobrero, desde el año 75 hasta el 79. Sí, sí, también fue alcalde de aquí de Melilla. Obrero. Y ¿merecida esa medalla de oro? Para mí sí. Esa y Para mí sí. Yo le tenía Y un me gran parece. aprecio a don Francisco Mir Berlanga.
le tenía un gran aprecio, era un hombre muy preparado, era un hombre que dentro de las posibilidades que tenía, ya lo dijimos la semana pasada, Melilla económicamente hizo mucho por Melilla, hizo muchísimo por Melilla. Para mí Melilla ha tenido, los alcaldes que yo he tratado, todos me merecen una gran estima y mucha consideración. Te estoy hablando desde Emil Berlanga hasta la actualidad, ¿no? Claro, hubo algunos más breves que otros, algunos no duró Sí, ni un con año. Cabanilla, Sí. Pepe Cabanilla, era Pepe Cabanilla, ¿no? José Cabanilla, Pepe sí. Cabanilla. Duró muy poco. Carvajal también. Carvajal fue ya cuando este vino de... Carvajal Arrieta, Carvajal Arrieta, sí, don Luis Carvajal Arrieta. años 60, Este fue, antes de... fue de pasada, Sí, por ahí queda el auditorio, por lo menos para Sí, su sí. recuerdo permanente, el nombre del auditorio. el nombre del auditorio, sí. Pues decíamos que terminó su mandato don Francisco Miguel Langa y le sucedió don Eduardo León Solá en el año 1972, Eduardo León. que también nos dejó, no hace mucho tiempo, hace unos meses, nos dejó a todos y a todos los que conocimos, pues la verdad, pues Eduardo León. desde aquí, pues un recuerdo entrañable sobre todo a su viuda. Su familia, sí. eh, Él fue también, aparte de alcalde, bueno, aparte de ser un importante abogado, alcalde, y fue el que fundó el Centro Hijo de Melilla. Él fue el fundador del Centro Hijo de Melilla. Y hasta su muerte, pues... Vamos, yo tengo que decir, Y vamos, procurador en corte también fue. ¿Eh? Procurador en corte por el texto Fue español. también procurador en corte por el las por el primeras corte de- elecciones que hubo en que era la única, digamos, dentro de todo el régimen, la única que permitían una elección en que podían participar y someterse a sufragio universal Sí. los candidatos. Bueno, los candidatos entonces podían votar los cabezas de familia. Todos los cabezas de familia, que eran los varones que estaban a cargo de una familia, mayores de edad, y eran los que podían votar a este tercio que componía Tenía- la Corte. Y yo lo que quería decir, porque Sí, una perdón. vez don Eduardo pues tuvo la gentileza junto a su señora y a sus hijas de invitarnos a su casa. Y entonces pues nunca quizás le pude agradecer todo el afecto con el que nos dispensó tanto a Irene como a mí, y me gustaría por lo menos aquí dejar testimonio y constancia de respeto y del cariño que desde aquí le guardamos. Vamos a ver si os parece bien cómo fue ese acto de toma de posesión de Eduardo León, cómo entonces llevaba anexo la alcaldía a la jefatura provincial del movimiento. El movimiento era el partido único de aquel Partido único, entonces, que además que no se definía como movimiento, como partido, sino se definía en las leyes fundamentales. Ese es Sebastián Villar. Ajá. Y también he visto ahí a Gómez Estrella, Sebastián padre Villar, de... don Gabriel Gómez Estrella. Fue como el segundo comandante militar de Marina. Aquí está don Eduardo. Por lo que decía entonces, el movimiento se definía a sí mismo en las leyes fundamentales como comunión de los españoles en los ideales de la cruzada. A mí esos textos me encantan, porque bueno, no hay por dónde cogerlo. Mira, la cantidad de camisas azules que hay ahí. Sí, sí. Pero duraron poco, ¿eh? No, Ya algunos quedaron- luego, sí, pero luego algunos, esas camisas azules, se las cambiaron por otras de otro color. Sí. Hay gente conocida. Hombre, dímelo a mí, que conozco yo la tira. Pasaron del azul al rojo. Sí, sí, sí. Pa' siempre. Eran... Pero bueno, Hombre, eso también hay que siempre... tener en cuenta, también hay una lógica de evolución en persona, puede haber una... Pero no lógica en cambiarte la chaqueta. Hombre, Chaqueta Porque y tengo todo. unos ideales, hombre, de un día para otro es complicado. Fernando, yo tengo unos ideales y me moriré con ellos. Yo respeto a todo el mundo. Tengo amigos en todos los terrenos, creo tenerlos, ¿no? Como también tendré enemigos. Pero que yo soy de una condición y me moriré con ella. No como algunos que hay, que yo conozco, que apenas murió el caudillo, pues ya estaban el otro día con la camisa roja o la camisa amarilla o la camisa verde. Sí, sí. Claro. Igual pensaba que iba a pasar otro 36, estaban preparando. No, 36 no quiera Dios que llegue eso, Ya, ya. nunca llama en la vida, ¿no? No, pero la gente tiene que ten cuidado con lo que hace. Hombre, en aquel tiempo te decían que no te metieras en nada de política porque ya habíamos pasado bastante. Sí, sí. Con el 36. Había La gente mayor tenía una mucho gran miedo. incertidumbre en aquellos años sobre qué es lo que iba, Sucede. qué es lo que iba a pasar. Ayer vi yo un reportaje en la cadena, en la 2 de Televisión Española,
de la que están sacando unos restos de unas criaturas que mataron en el año 36. Que mataron en el 36, 37, ¿no? Y claro, todos son víctimas de la falange de la zona nacional. Hay que también que sacar restos de la otra parte. A mí me gusta mucho la imparcialidad, Fernando, te lo digo sinceramente. Si están ustedes hablando porque se cometieron barbaridades, pero se cometieron barbaridades por parte y parte. Eran igual de españoles, igual de... Exactamente. Y lo que hay que hacer ya es cuanto antes cerrar todo eso, enterrar todo eso, no rememorar la memoria, no se olvida jamás. ¿Cómo puedes olvidar tú? Tú eres de los que... Tú eres partidario, alguna vez lo has comentado, en cuanto a los monumentos, que desde luego para mí es respetable toda la idea, incluso de los que piensan que no tiene que haber ningún resto de monumentos, pero tú eres partidario de que se dejen, pero eso no significa que no se vaya, que se puedan levantar otros nuevos en memoria de aquellos olvidados. Yo le dije a Gonzalo Hernández, siendo alcalde de Melilla, un día hablando en el restaurante Los Salazones, creo que estaba mi primo Miguel Ángel delante, había una reunión allí de políticos ya. Hablando, pues ya empezó que si el monumento, que había que tirar los monumentos tal, y que todo lo que huela al franquismo y tal. Y yo le dije a él, vamos a ver, Gonzalo, eso es un monumento que quiera ser, no, es historia de Melilla, ¿no? Sí. ¿Por qué no se hace otro en memoria de los que cayeron en el otro bando? Defendiendo la legalidad republicana. Si yo tengo, mira, mi familia, yo lo dije el otro día, hay monárquicos, hay comunistas, hay socialistas, hay de derecha, ¿me entiendes tú? Que ahí es donde yo estoy, en la derecha. Pues yo soy una derecha moderada, yo no soy una derecha ni radical, ni y se lo dije a Gonzalo Hernández, y además ahí tiene que estar en Melilla hoy el artículo que le publiqué. ¿A qué viene esto de las pintadas de los monumentos, o arrancarle la cabeza, como le arrancaron la cabeza a García Morato, el monumento que había ahí subiendo al barco? Sí, la nariz. Le arrancaron la cabeza. Bueno, eso es salvajada. Como decía un pensador de... Me merecen todos los respetos. Como decía uno de los padres de la Constitución Americana, concretamente Jefferson, decía, en nada tiene que cambiar en mí el que mi vecino no crea en ningún Dios o tenga 20. Claro. En nada tiene que por qué afectarme. Claro. Vamos a ver imágenes, seguimos en el año 72, y vamos a ver imágenes de un desfile de la Victoria con ocasión de la llegada del ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena. Que el mismo ministro que ya estaba cuando vino el príncipe. El año anterior. No, hace 2 años. 2 años antes. 2 años, 70. Esto yo ya me pierdo si esto es un apache, si es un... No, esto es por lo menos un chino, que como está aquí, ¿no? El grandote. Pues si Pepa está viéndolo, fíjate, después me dice que no tengo ni idea y tiene toda la razón. Así que mejor me inhibo. Ahí, Paco, tú esto lo tendrías que cubrir, supongo. O esto... Yo me tragaba todos estos actos, hombre. Ahí está Brotón. De espalda ha salido Brotón. Entonces no había más fotógrafos aquí. Por cierto. Que Brotón, Guerrero. Jesús Brotón. Jesús Brotón. Muy en Málaga, por cierto. Y ahí está el alcalde. Ahí está don Eduardo. Que, por cierto, una cosa que... Bueno, aquí está el saludo a las autoridades de aquella época. Que eran los mismos del consistorio y también de las distintas entidades. El comandante de Marina era Juan Bautista Lazaga y Topete. Ajá. Mira, el Lama, el doctor Lama. ¿Lama o Llamas? Lamas. Creo que... Llamas. Don Juan Llamas, sí. Don Juan Llamas La Rúa, que vivía ahí donde Tortosa, arriba. ¿Que era oculista? ¿Y era crítico de música, no? Escribía muy bien también, sí, don Juan Llamas. Bueno, aquí la parada militar es en el mismo aeropuerto, en la pista de aterrizaje, si os dais cuenta. Sí. Entonces había poca frecuencia de vuelo. De vuelo. Habría los aviones aquellos de 14 plazas, ¿no? 14, 15 plazas. Pues un poquito más. Por cierto, hay una cosa que tengo que decir sobre las imágenes. A mí me hubiera gustado que en uno de estos programas hubiera estado una de las personas que, gracias a ella, hoy podemos tener muchas de estas imágenes, que era el corresponsal
de televisión española durante un tiempo, Rogelio Macarro. Hace un tiempo yo Sí, Rogelio Macarro, sí, verdad. ya tuve una conversación, pero él no parecía que no terminó muy bien con televisión española. No terminó muy bien porque se portaron muy malamente con Y él. entonces no tenía ganas de remover un poco estas cosas. Yo en esta semana lo he estado llamando incesantemente y ha sido imposible hablar con él porque no cogía el teléfono, posiblemente no esté en Melilla, pero bueno, desde bueno. aquí el homenaje Claro. que os sumáis, ¿no? Macarro, pasa que no Sí, trabaja sí. también Macarro. Sí, bueno, hay que decir de Con la Macarro cámara al hombro. que era aficionado a la Iba él- fotografía. Iba él y el hermano, que tenían un laboratorio en la calle O'Donnell, donde está hoy la cervecería, el negocio este de la cervecería. Oye, mira, con este plano ahí se puede apreciar la cantidad, la dimensión de la guarnición de Melilla. El pie de ejército que había. Si aquí habría, lo dijo Severiano en el otro programa, aquí habría un pie de ejército de 20.000 hombres. 20.000 hombres. Hablábamos de Macarro, que posiblemente sea, no estoy seguro de que esta en concreto, pero sí era autor de la mayoría de las imágenes que al menos se mandaban para Televisión Española, muchas de las cuales pues se perdieron cuando Televisión Española se descentralizó y entonces creó los centros territoriales en muchos sitios. Entonces en Sevilla, allí por lo visto, como dependía Melilla de Sevilla, a estos efectos administrativos, pues por lo visto mucho material se extravió. O se lo quedaron ellos. Bueno, Pero era material que mandaba Macarro. Claro, y Macarro no tenía copias porque él tenía la película se mandaba, no es como ahora con un vídeo que le puede hacer todas las copias de seguridad que quiera. Yo sé que él se enfadaba mucho porque mandaban incesante material y por televisión se veía poquísimo. Le hicieron una faena a Macarro, a la televisión española. Bueno, él escribió en la prensa un artículo despidiéndose Sí, no, y después la cámara que utilizaba está en la Asociación de Estudios Melillenses, allí puesta. le hicieron una faena que se portaron muy malamente con él, después de tantos años que, además que no cobraba, como que el que dice no cobraba. Y antes de hacer estas labores, pues estuvo haciendo de fotógrafo para Mira el los archivo de la ciudad. Sí. Mira las damas de Sanidad. El hermano murió, ¿no? El hermano de Macarro Ya ahí no llegó. estaba ahí en la calle O'Donnell, que tenía un laboratorio Sí, sí, fotográfico. sí, porque ahí también revelaba la fotografía que después vendía Francisco Carmona, Exactamente, Carmona. en los bajos del antiguo juzgado, a la vuelta del ayuntamiento. Sí. Carmona, el que estaba en la Casa Boix. En que Casa hace Boix. exposiciones de fotografía. Sí, sí, y ahora todo está, eso. está en Alicante ahora. Se ha marchado definitivamente de aquí. Sí, sí, así ya se marchó por lo menos desde el año 95. Bueno, tú de estos personajes das cuenta en ese libro Sí, que tienes de Melilla y el mundo de la y el imagen. mundo de la imagen. Sí, sí, un son- poco de cuál. Sí, sí, pues también he tocado un poco lo que se ha podido de ciertos personajes que después han ido evolucionando, se sabe más datos. Ahora, a su momento me he enterado de que Rogelio Macarro tenía un hermano, ¿no? Sí. Que también hacía lo mismo. Pues, Se llama, y en esa historia, pues que Pablo interesado. Hermano, porque- hermano o cuñado, ya estoy en duda. bueno, un Bueno. pariente. Pero iban siempre juntos, Sí, sí. siempre los veía juntos. es siempre secundario, hablando. pero que hay en esa historia del mundo visual que tú más o menos llegas a incluso cuando se crea esta casa. Sí, sí. Esta casa y su precedente que Que es la, Tele9, la de Platero. que a eso también le dedicas, pues. Francisco Platero. Que eso tengo que anunciar una cosa, como este va a ser el último programa de la temporada, que también estamos preparando pues una serie de programas sobre aquella programación antigua de Tele9 y sobre la propia vida y obra de Francisco Platero, pues que Tú sabes fue que yo el conocí. precursor de la televisión aquí en Melilla y en gran parte de España, porque también fue pionera Televisión Melilla en las televisiones locales de toda España, como así quedó reflejado en mucha prensa, concretamente creo que en la revista Interview, me parece, sino que... Yo tenía que me acceso a toda la documentación que guardaba él, ¿no? Porque me la dejaron pasar el libro. Bueno, y impresionante, ¿no? Bueno, Información, entonces tú te cierto. apuntas, ¿no? A eso, ¿no? Bueno, alguna vez me apunté. Ya, eso es... Con Francisco Platero me venía a mí la amistad. Vamos, yo empecé a tratarlo ya a fondo. Porque yo estuve trabajando una temporada en Casa Kramer, en la casa Mercedes Ley, con era entonces el jefe era de ¿Eugenio era? don Eugenio Kramer. Y allí empecé yo a tratar a Paco Platero, buena gente, buen compañero. Estaba también con Arias allí. A mí me ocurrió una cosa, un hecho ahí y él me ayudó mucho. Francisco Platero me ayudó mucho, se portó muy bien conmigo. En paz descansé, era un buen amigo. Y Francisco Platero y Antonio Potou fueron los que crearon en Melilla
aquel torneo de verano de fútbol que se organizaba todos los años en el Tesorillo. Sí, sí. El trofeo Renault. Entonces ya tenían ellos la casa Arnaiz. ¿Y cuánta gente iba ahí? ¿Cuánta gente? Allí se metía gente a las 5 de No, la sobre todo de tarde. equipos eran, me parece que 20 y tantos equipos. Claro, todos de aquí, aficionados, regionales y tal. El fabuloso. El equipo Aquí había de todo. ese ganó una vez. El tiburón, aquí yo que sé. Había, de todo. Ahí se metía la gente cenando a las 5 de la tarde, empezaban los partidos a las 6 y te duraba hasta las 12 de la noche. Iban con su bocadillo, su bota de vino, su refresco, se pasaba bomba. Pero es lo que hemos hablado tantas Y veces. no valía un porque- duro, no costaba un duro. Claro, pero es lo que hablamos tantas veces. Es que la gente se podía identificar con los que estaban ahí en el campo. Y entonces eso era motivo para que la gente fuera y se lo tomara aquello como una, Pues sí. como una gran fiesta. Sí, es que es lo que yo me pregunto muchas veces, ¿dónde está aquella gente? Bueno, a lo mejor estaba esperando Bueno, al que vamos a ver ahora mismo. No son los mismos, porque claro, desgraciadamente se han ido oyendo muchas criaturas. Por la televisión hay más aquí canales. tenemos Otra vez imágenes de Luis, de Manuel Díez Alegría, que ya hemos comentado aquí en la saga de Teniente General. Teniente general. El Teniente General Luis Díez Alegría, que Ah, está ahí y además, Gutiérrez Mellado. y Gutiérrez Mellado, Y Gutiérrez Mellado. que acompaña a Manuel Gutiérrez Mellado, que entonces era el segundo de Luis Díez Alegría, que el otro día, bueno, en algunos de estos programas hemos comentado que precisamente ellos dos formaban El Guti. la facción más aperturista del Decían- régimen. Decían el Guti. Exacto. A ese no pudo sentarlo Tejero. No, no. Eso se puso Tejero y a intentar sentarlo en cuando Claro, el claro. golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Y eso que un hombre ya mayor y flaco. Murió al poco tiempo en un accidente de bueno, tráfico. sí. Pues hay este señor que lo comento, por si alguno se ha perdido los programas anteriores, que eran tenientes general, había dos tenientes generales, uno que estuvo en la Guardia Civil, otro en el Alto Estado Mayor, Ahí está Peláez. y Peláez se veía que era el primero, el chato, ¿no? Peláez estaba ahí, yo tenía que estar al lado de él. Y después tenía un tercer hermano, que era el cura obrero, que empezó con la obra social en el pozo del tío Raimundo. Hasta luego, Macarena. No, esto no tiene nada que ver con lo que... Macarena no aparece por ahí. Es nuestra gentil compañera que viene aquí a traernos unas Ahí chuletillas. está la zaga topete de paisano. Y ahí está departiendo con el alcalde. Alcalde, Eduardo León. Claro, hay mucha gente a lo mejor hoy cuando oye del colegio León Solá, dirá, ¿Quién es León algunos sabrán por qué. Pues es que no, Bueno, que no se lo dicen. claro, pues es por este señor que, Y seguro que que tampoco estuvo desde el 72 hasta el 75. Sí, sí, también durante su mandato se inauguró el Parador de Turismo. Pero eso déjalo porque a eso le vamos a dedicar Ah. un pequeño, un pequeño episodio, un mini Ah. episodio. Más imágenes oficialistas, esto de una toma de posesión del que era delegado de trabajo. Se llamaba Eduardo Saavedra Maldonado. No sé si te suena. Cuando lo vea, te lo digo. Y además ahí no sé por qué, me parece que tú estabas por ahí Con mi magnetófono. con tu magnetófono de este Era una maleta. de 6 o 7 kilos. Era una maleta el magnetófono. Ahora lo que grababa era nítido, ¿eh? Era un aparato extraordinario. Que no sé dónde iría a parar. ¿Te suena o no te suena? No. Pues repetimos, este señor se llamaba Eduardo, bueno, se llama, no sabemos de cuál ha sido su evolución natural, pero su nombre es Eduardo Saavedra Maldonado. Entonces los delegados, los directores, bueno, los delegados provinciales los nombraba directamente, exactamente a propuestas, con el delegado de gobierno de aquí, salvo la delegación de Hacienda, que eso tenía su propio ritmo, su propio curso administrativo, y de hecho, siempre en el escalafón, el delegado de Hacienda era el más importante inmediatamente después del comandante, bueno, del delegado del gobierno. Y ya vamos a lo que comentaba, a lo del parador. La obra del parador comenzaron con Mir Berlanga.
Sí, bueno, sí, él trajo a Fraga, a Manuel Fraga Sí. Iribarne, para que diera impulso, y bueno, y gracias a eso pues empezó la obra, ¿no? Que en su día se decía que era, bueno, pues de cara al turismo, que con eso ya era la panacea, y bueno, y pasan los años. Pero además hubo un pequeño problema a la hora de elegir el terreno, porque claro, eso era sobre una zona donde podía haber bueno, yacimiento de valor Arqueológico, arqueológico, galería subterránea también. y después que era una zona que también estaba tomada como zona verde, de parque, entonces, no sé, Fraga dijo, esto me gusta, Sí, bueno, entonces pues... Y aquí se hace. y aquí se hace, y ya podían buscar los jabalíes, que en otro tiempo era, me rodeaban por ahí los jabalíes. Al lado de la cárcel. Sí, sí, al lado. Al lado de la cárcel. Que además era interesante porque por aquel tiempo, bueno, años después hubo también un motín en la cárcel, y bueno, y después ya también democracia, a los años, final de los años 80 también había, ¿no? Y de ahí pues, para captar imágenes es un sitio estupendo. Sí, no, el parador daba, la primera vista con la que te encontrabas era la gente El Parador tiene una de la vista- cárcel. el Parador Después tiene también- una vista sensacional. de Sí. esta Melilla. Después había crítica por parte de la gente de Melilla, porque resulta que al construirse la estructura metálica y está cerca los postes repetidores de televisión, pues la imagen de la televisión no llegaba con nitidez a ciertos hogares, y le echaban la culpa a la estructura metálica del parador. Pues Entonces era el reporte del repetidor que estaba en el Sí, pueblo. sí, había uno en el... Pero Alcazaba. Bueno, en la Cazaba, ¿no? En el Fuerte de Rosario, que está a continuación del Fuerte Victoria Grande, y había otro en el Museo Militar, el actual Museo Militar. y un año antes se había acabado con las chabolas que había en la zona de Alcazaba, que aparte del... Vamos, eso fue quizá una de las obras que no hemos mencionado de Emil Berlanga, Sí, sí. en esa Eran cruzada cosas- contra el chabolismo, primero en La barraca San Francisco. de Asís, Sí, sí. y después, en el año 71 también, las barracas que estaban en la parte de la Alcazaba. Eso yo lo recuerdo perfectamente porque de pequeño iba por allí a ver las casas, lo que se hacía, aparecieron restos arqueológicos, por ahí empecé a conocer a Jesús Miguel Sáez Cazorla, y bueno, y recuerdo que me dio un trozo de teja romana, las tenía en la Eran casa. barracas de chapa. Estaban hechas de los bidones estos grandes, estos bidones, de bidones. Que estaban, claro, Pero eso es en San Francisco de Asís, en San Francisco de Asís, en la Cazaba. también había chabolas. Claro, había chabolas de chapa. Sí, Que estaba la chabola y después, de superior categoría, eran las cuevas, las que eran medio cuevas, porque esas ya eran algunas casas que tenían pues sus comodidades en comparación con las barracas. Bueno, y también había casas que estaban en condiciones. La de la entrada de la topográfica era una casa de 2 plantas, que ahí creo que vivía un hindú, esa la tiraron abajo también. Oye, la casa aquella de donde... Bueno, también salió el otro día algo de... donde se inició el alzamiento nacional. Ah, sí, sí, el edificio. Topográfico. Sí, eso, sí. eso lo tiraron abajo. Sí, eso lo tiró Gineadán. Un tiro general. Sí, sí. ¿Por su cuenta y riesgo? No, pues tendría Y autorización o... estamos hablando de un sitio, pues, fíjate, que cambió la historia de España. Yo sé que donde se tomaron decisiones que cambiaron la historia de España, porque fue la primera conspiración en favor del alzamiento. El día 17. El 17. Y lo curioso es que allí había una placa de bronce que la tiene provisto un particular en su casa. Y creo que no está en Melilla, que está por ahí, en la península. Igual que estaba el teléfono que se utilizó para llamar a la Legión, También. que estaba, pues eso también ha desaparecido en manos de El particulares. teniente de la Torre Galán. Ese venía mucho por Melilla y escribía en la prensa. Pues os parece que recordemos, y vamos a recordarlo tal y como los melillenses, bueno, los españoles en general, porque lo que van a ver ustedes, esto sí salió, se emitió para toda España, en todos los cines de España, porque era obligatoria la inserción del nodo, y dentro del nodo ya habían creado como una especie de departamento que era noticiarios en color, y uno de ellos fue este dedicado a la inauguración del Parador en Melilla, y lo vamos a ver y a escuchar. Melilla, la españolísima ciudad de luminosos perfiles andaluces que desde las costas africanas se asoma al Mediterráneo, cuenta ya con un nuevo parador de turismo que hace el número 83 de los construidos por el Estado a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Situado en una de las cotas más altas de Melilla, en la parte superior del Parque Lobera, constituye una verdadera atalaya desde la que se domina la ciudad vieja, con sus bellos monumentos, murallas, pasadizos y puertas que datan de la época imperial. El nuevo parador, que tiene 7 plantas, ocupa una extensión de 6.000 metros cuadrados
y se halla rodeado de espléndidas terrazas y jardines con piscina. El ministro de Información y Turismo, señor Sánchez Bella, presidió la inauguración, en el curso de la cual el alcalde de Melilla le hizo entrega de diversos obsequios, entre ellos una artística placa con el escudo de la ciudad. El Parador Nacional de Melilla está instalado con el buen gusto y confort que ya es habitual en esta clase de alojamientos turísticos. En este caso, se ha escogido una decoración moderna y funcional. Cuenta con diversos salones para reuniones, bar, cafetería y un original restaurante semicircular desde el que se divisa un sorprendente panorama. El número de plazas es de 52, distribuidas en 27 habitaciones individuales o dobles. Pues la verdad es que esto viéndolo por Zamora, pues entra ganas de venir, a Melilla, tal como lo presentaban, Sí, sí. Melilla no se promociona lo que tenía que promocionarse Fernando. Yo recuerdo cuando estando Rachandani siendo presidente del Melilla, hizo unos anuncios que se emitieron en la península, publicitando la ciudad. Melilla no se promociona. Claro, pero era cuando Rachandani era también el concesionario de varias... Sanyo y Honda. Pero no solo para Melilla, sino para toda España. Bueno, pero Exactamente, entonces él utilizaba eso, que es cuando trajo a Melilla gente como Julio Iglesias. ¿Cómo? Porque trajo la crema de aquella época de artistas, mira. Sí, los festivales que organizaba él. De Carvajal. La segunda cadena de televisión española está dando los viernes media hora de información de Ceuta y media hora de Melilla. Ajá, ¿No? efectivamente. Pues la semana pasada o hace 2 semanas a mí me pilló en Sevilla. Y le dije a mi hija, vamos a estar atentos a las 2, a las 6 de la tarde, que dan noticias de Melilla y de Ceuta. Y resulta que no dan la noticia en la península. Es que me temo que solamente la cobertura llega a Almería, en el caso de Melilla, y a Algeciras, en el caso de Ceuta. No. Ni Algeciras, ni Ceuta, ni nada. Tú Ceuta y Melilla, claro. no lo ves los viernes. Eso está solamente para Ceuta y para Melilla. Sí, Ceuta y Melilla es una zona de Almería, Sí. que se puede ver, y una zona de Algeciras. Pero vaya, fuera que eso fuera de- Pero se ve como nosotros reflejo, veíamos- que no es una como cosa. Nosotros la veíamos aquí cuando teníamos dime tú a mí, yo no quería meterme en camisa de 11 varas, porque es que para pegarle un palo a quien corresponda. Eso cuesta un dinero todos los meses o todos los años. Un convenio que se ha hecho con Televisión Española Creo que unos 25 millones al año. al año. ¿Y qué promoción se le hace a Melilla No, con esas emisiones? pero sí, esas emisiones son emisiones fijas que vienen a cubrir espacio, pero lo interesante es que hay aquí un equipo permanente que si hay alguna actividad pues la refleja y si hay que ser un programa especial pues lo Sí, hace. creo que también hay eso, otro, eso es lo hay acuerdos importante. también para que al No es lo año otro. se emita una serie de programas Mira, especiales. sobre cuando hay Melilla. algo gordo te lo da Televisión Española, la primera cadena, en el telediario. Algo gordo. Pero ¿quieres tú decirme a mí que qué fin tiene esas emisiones los viernes en las que solamente la imagen se ve en Ceuta y Melilla? Yo lo veo lógico, porque Aquí igual tenemos hay programas cuatro- también regionales de tenemos cuatro Andalucía. periódicos, ¿no? 4 periódicos. Tenemos 2 cadenas de emisoras de radio. Y tenemos una Tres de radio. 3 de radio. Y tenemos una televisión local. ¿Estarás tú al corriente de lo que va a darte el viernes la segunda cadena de televisión o no estarás al corriente? Sí, pero bueno, pero es otro Bueno, mira, enfoque. Hombre, si todo eso es discutible, en lo que nuestra parte concierne, afortunadamente, gracias a ese convenio, pues se pudo establecer una cláusula adicional que permite un acuerdo de reciprocidad entre el material de Televisión Española y el modesto de Televisión haberme Melilla. pisado el pie no hubiera dicho Y nada. entonces pues gracias a eso, pues imágenes como estas las tenemos sin Bien, haber bien. pagado ni un duro. Bien. Que hay otra... En eso, vamos, no deja de tener, ojalá ese verdad. programa fuera para que se emitiera al menos una vez al mes, pero creo que hay, yo es que no lo conozco en su contenido. en su contenido, en su extensión, pero
Creo que sí está previsto que haya algún que otro programa que se emita para toda España. Y además, programa donde... Yo me traía una película de Periquito, esperando las noticias de Melilla. Además eran recientes lo de las elecciones. A mí me pilló allí el día 23 en Sevilla y estaba yo ansioso por ver a cómo había quedado la cosa. Vamos, pues seguimos con más imágenes. Imagen esta, me parece a mí, creo que correspondiente a una exposición que hubo en la Academia de Dibujo. La Academia de Dibujo que ya no existe físicamente. Se ocupó, me parece que se ocupó para como Academia de Baile, y ahora ya hay un gran hoyo. Donde se hacen las exposiciones de canalicultura. En las ferias, en las ferias se ponían aquí las exposiciones. Se hacían exposiciones de dibujo porque había siempre premios en la feria a los mejores óleos, a los mejores dibujos y también las exposiciones de canarios. Claro. Sí, la exposición de pintura en ferias se celebraba en los salones bajos del ayuntamiento. Y del casino militar. También en ocasiones. También había competiciones de grima. Era Eduardo Morilla, es un chaval. Jovencito. Además es que él tomó posesión de su plaza como profesor 2 años antes. ¿Te acuerdas cuando tenía lo que hoy es el Café con Libros, que posteriormente fue, bueno, anteriormente al Café con Libros, que es como se llama ahora, anteriormente era La Bolera y antes era una heladería donde que Morilla, o los padres, la familia eran los propietarios, que ahí se vendían polos. Y la funeraria. Tú siempre has estado por No, como trabajó allí. Ya no estaba la comercial farmacéutica. ¿Te acuerdas de cuando Claro. los polos de fresa enfrente del parque? La trenca, que era... Eso entonces era un signo de progres. Mira, ahí está el hermano de Macarro precisamente, fíjate tú. Hablando de él, está pegado a la pared, ya no se ve Pues nada. ya, Incluso en las viñetas de la prensa de época aparecía gente con la trenca esta. ¿Cuál? La prenda de vestir esta con la capucha incorporada. bueno, es que la trenca era de los progres y después en la otra prenda de los pijos era el loden. No sé si acordáis que era era un abrigo verde como de cazador de Montería. Y el cuello levantado. Exactamente, lo llevaba mucho, en las cacerías del régimen, eso era también y la corbata. obligatorio. La corbata. Y la corbata... Sí, a ver. Más imágenes. Este hombre es un porque ya murió, eminente catedrático, nacido en Melilla, de Derecho Penal en la Universidad de Granada. Se llama José Manuel Saiz Cantero. Sí, Y vino aquí a dar no fue una conferencia. que, por cierto, él vino a dar una conferencia, y presentó la conferencia a alguien que se oponía radicalmente a las tesis que él iba a defender. Porque entonces estaba José Torres Vega, Sí, el médico. que fue secretario general del Partido Socialista mucho tiempo. ¿El padre o...? No, el hijo, Sí. bueno. José Torres, sí. Y entonces, Pepe Torres, pues Pepe Torres, él hablaba del aborto y tal, entonces, claro, Pepe Torres estaba a favor del aborto, al menos en las condiciones en que ahora mismo está regulado por la ley, y este hombre estaba radicalmente en contra, pero eso no era un obstáculo para que los dos, pues cada uno pues defendiera lo suyo. ¿Y lo De una manera, sí, de una ¿Lo manera. presentó Pepe Torres? Creo que sí. No, si no fue en esta, en otra posterior, pero recuerdo perfectamente. Dedicándole unos elogios. Sí, claro, pero en ese plan, pues, diciendo que no, Bueno. no me impide Sí. discutir con lo que usted dice, no pero comparto los aquí lo traigo criterios. para que lo diga. Ujú. Y bueno, pues Eso sí, no de- había muchas lecciones prácticas de democracia en esa época, entre la gente normal y más tolerancia de lo que las instituciones o el régimen, digamos, permitía, porque la gente ya llega un momento en que se tomaba la libertad, Ya se iba soltando. se iba soltando. Seguimos con más imágenes del año 74. Esta es una exposición de este señor, Miguel Delgado, Sí. que bueno, pues fue profesor de dibujo
infinidad de generaciones. Bueno, para mí lo fue, Para mí también. Para mí también. Que daba clases de dibujo y de formación manual. Yo recuerdo que cariñosamente se le llamaba Chicharito, ¿no? ¿Te acuerdas? Chicharito, efectivamente. Pues después tuvo un gran éxito fuera de Melilla con, Sí, bueno, con sus cuadros. y una obra suya está expuesta en el Parador de Turismo. Sí, no se le daba entonces la importancia Sí, que después los especialistas le dieron. Yo recuerdo en aquella época que no sabía que este hombre pintaba. Yo no lo recuerdo así. Yo me acuerdo los trabajos manuales que se le llevaba siempre... ¿Cómo firmaba Chicharito? No, eso no. Pues Es Delgado, firmaría. no podía ser su don. Pasa que era que como era bajito y gordito, pues ya está. Y la gente de Chicharito. Pero vaya, que de forma cariñosa, ¿no? Además era un profesor estupendo. Yo recuerdo cuando formación manual el hombre decía al final, tráeme un trabajo. Yo le llevaba 3 años le llevaba el mismo, que era una patata, que era la patata ya en el tercer año, que hacía las veces de cabeza. La patata ya le salía ramificaciones por todos lados y me dijo, mira, llévatelo y que lo cuesta a tu madre. Y este veranito ponte a hacer... Y ponte un roco. Ponte a hacer dibujitos. Pues más imágenes de conferencia, que era una conferencia sobre el pasado de Melilla que impartió Milberlanga. Langa. Ahí se ve en la mesa bueno, ahí está Fray González. Fray González. Fray González. Que Fray González, quizás para quien no lo sepa, pues ha sido un colaborador en la prensa, la radio, y famoso por sus ripios. Fray González, hijo. Hijo, porque su padre también... Su padre fue redactor jefe del Telegrama. Y de hecho el sobrenombre de Fray González le fue heredado del padre. Telegrama de Río y luego Telegrama de Melilla, porque el Telegrama de Melilla la cabecera se la cambió Pío Comnisa. Ahí se veía también, se veía, aparte de Roberto Moreno Valdés y del conferenciante Milberlanga, estaba también Morales, que estaba en la... ¿Coronel Morales? No, Morales a seca. Ahora está él estaba en lo que era cultura, haciendo cultura, antes era Manolo Morales. Manolo Morales. Manolo Morales, sí. También actividades de la OGE y demás, y ahora creo que está destinado a la biblioteca, biblioteca municipal. Manolo Morales, sí. Seguimos con más conferenciantes. El que viene era singular, Ernesto Jiménez Caballero. Uno de sus libros más celebrados llevaba por título Memorias de un fascista español, pero lo hacía con cierto retranca y sentido del humor. ¿Era fascista el tío o qué? Hombre, un poco, vamos, sí, vamos, se levantó un poco con el brazo escayolado. A lo mejor ha escrito arremetiendo contra algún fascista. No, este era de los que se llamaba fascista y falangista, pero sin embargo era bastante abierto en el mundo literario, era un personaje que ya terminó como la gente esta de la Codorniz, que casi todos empezaron siendo falangistas, como Miura, ahí más o menos. O sea, un Agustín Jerez, un agustino. Parecido. Además, también una persona culta como Agustín Jerez. Y que terminaba pues riéndose del mismo. No es para menos. Hacía falta que se riera porque... Y además escribió, Juan, tú el otro día me trajiste Sí, por sí, aquí... eran Notas Marruecas. Que también tuvo que ver por aquí. Sí, estuvo haciendo la mili en el Ceuta y el desastre de Anuar también le pilló... Sí, estuvo aquí un tiempo en Melilla. Y entonces lo reflejó en un libro. Mira Marcos, Paquito Marcos. Paquito Pérez Marcos. Paquito Pérez Marcos, con la señora. Paquito Pérez Marcos. Es que Paquito Pérez Marcos no se perdió una conferencia. Bueno. Ni un concierto. Concierto. Y en las conferencias tampoco, los que asistían a las conferencias se perdían las intervenciones de Pérez Marcos. Era crítico de cine, porque hacía artículos de... En Radio Melilla estuvo durante un tiempo haciendo críticas de cine y después crítica política. Y hacía crítica política que él soltaba una especie de comentario de 15 minutos de duración. Cuando entonces en Radio Melilla a las 10:30 de la mañana los domingos se repetía lo que él hacía que el sábado por la tarde. Es periodista enchulado, ¿eh? Sí, él simultaneó su trabajo en un banco con el estudio de ciencias de la información. Muy bueno, escribe muy bien, lo que pasa es que no sé qué... No, y también hizo un libro bastante bueno sobre personajes melillenses, de perfiles a contraluz, donde hacía una entrevista psicológica a muchos personajes conocidos de la ciudad. Hace años. No lo veo yo ahora, no lo veo. Esta era la península. También no creo, a la mujer sí, me la encuentro algunas veces por la calle. Seguimos con más imágenes. Este es
pues este es un comandante general, no, un capitán general de la 9ª región. Y ahí está Paco Roldán, Ahí estoy yo. el de la gafa oscura, Al lado de don Eduardo. con el uniforme de época, de adicto. No, Mira, no. mira. Pues si Ahí pasa- se te ve... Que yo no llevo ningún uniforme, yo de paisano leche. No, si te digo, broma, vas por la gafa. Siempre he llevado mi gafa. Uy, pues parecía Franco, ¿eh? Yo siempre he llevado gafas de sol. Ahí se ve a Enrique Novo, Ah. que fue Enrique el jefe Novo. de la Policía Nacional. Enrique Novo Álvarez. Enrique Novo, buena gente. Buena También fue persona. profesor también Lástima de dibujo. manualidades, demás. Lástima de Bueno, y aquí en Melilla deja un montón de No, obras no. como escultor. Como escultor. Enrique Novo. Nosotros tenemos también, tenemos imágenes de la familia de Enrique Novo, pero claro, la familia es la que tendría que autorizar o... Mira, ahí está. Ahí está, ahí En se el ve centro. en primer término. A nosotros nos gustaría contar con la familia para que viniera a hablar de cosas, porque tenemos imágenes tanto de obras que ha hecho, porque era también amigo de... Ahí está, mira Paquito. ¿No, Fran? ¿Se me ve bien? Bueno, el ¿no? aparato tampoco es tan grande, ¿eh? No, ese otro nuevo. Ah, Menudo. Ese es uno que tengo yo en mi casa de propiedad mía. No, pero la pinta de reportero es Y bestial, ¿eh? nada más que estaba yo. y con la camisa blanca. Y no había nadie aquí. Y en aquella época tiene el telegrama solamente. Sí, pues lo que decía yo, lo que decía de Enrique Novo, que la familia es un poco reacia porque le da corte, esto a todo el mundo pues le da un poco de apuro, de pudor, pero a ver si lo animamos, porque al fin y al cabo lo que se trata es de tributar A mí me homenaje a personas que han hecho Me aquí gustaría cosas. que vinieran y hablaran de Enrique. Además, te vienes tú, así no se siente, Claro, era un buen amigo. no se siente tan Y solo. él y el hermano, que luego estuvo de jefe de la policía militar. También le perdí la pista. Sí, Pero otro día me llevé una sorpresa bastante molesta cuando en la lista de aquellos accidentados del avión militar en que murieron 62 militares, ¿no? Figuraba un tal Novo. Sí, yo también creía que era Y yo pensé, pariente. digo, a lo mejor familia de Enrique o Porque sobrino. él tenía No, un hijo y una hija. Sí. Sí. Y el hijo, bueno, también Luego me pintaba. confirmaba que no. No, el hijo vive, está tranquilamente, la hija también ¿Es y... militar el hijo o no? No, No quiso ser militar. y el hijo es también muy buen artista. Creo que vive en Granada. Ya estamos llegando al final. ¿Alicia Olavarría os suena de algo? ¿A ti el bel canto te gusta? Algunas veces me he tragado un concierto. Pues a ver si la recuerdas. Claro que me acuerdo de ella, claro. La señora se llamaba Alicia Olavarría. Claro que me acuerdo de Lástima ella. que no tengamos el documento sonoro. A quien le guste, porque Y este señor, pues no tengo el gusto de conocer el nombre, ni tampoco tenemos datos de quién es el pianista. Yo sé que aquí siempre el que estaba, el pianista que acompañaba a todo el mundo era Alberto, Alberto, funcionario de correo. efectivamente. Alberto. Desde los tiempos de la Sociedad Ilusionista, que también era, Alberto que tiene también un- estaba la Sociedad Ilusionista también, Alberto tenía un hermano que tocaba el violín, que era algo sensacional. aquí en pleno trance. Está en trance. No, ahora mismo ya se ha recuperado y... Es que, de hecho, me parece a mí que ya estaba funcionando la Asociación de Amigos de la Música. Mira, había un concierto, sobre todo Delgado, de Roberto Delgado, ha muerto en Málaga. Tú, Rudán, vete al concierto este a ver quién va a escucharlo. no como canta, sino que a ver quién. Y yo defendiéndome un poco, que allí me tiene usted a mí, pues. Esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Me tiene que traer al concierto. Y después que ponía... ¿Tú sabes lo que ocurrió una vez aquí? Y no es chascarrillo, al telegrama. Esto lo sabe Ángel Morán, Abelino, en fin, los que quedan vivos. Paco Pérez Álvarez. Aquí venía una compañía a actuar al auditorio y Roberto Delgado pues tenía algunas veces, ¿no? Cogía el camino y te hacía la crónica, la reseña de la información, ¿no? Y al día siguiente pues salió en el periódico repleto de público el auditorio en Carvajal, aplausos clamorosos, obligando a hacer bis a la intérprete y tal, ¿no? Y resulta que no vino el barco y no vino la compañía. O sea que no se celebró la zarzuela o la opereta, lo que fuera, no se celebró.
Y el día siguiente salió en el periódico. Que el gran éxito, no, ya pondré Clamoroso. clamoroso de Ya, claro, porque, también le pasó una vez algo de eso. claro, porque vosotros ya ponéis, ya teníais lo del año anterior diciendo, por mira, vamos a poner lo mismo y le cambiamos La fecha. Semana Santa. Semana Santa, los pasos son en siempre un, los mismos. en un clima de inveterada pasión. Solamente para cambiar las autoridades. Pues si, Es como una boda no tiene más que una reseña. pues si Norberto Es una Toledano boda, también no, estaba pluriempleado. Solamente cambiando los novios, los padrinos. Eso, mira qué escándalo supongo, madre mía. A Galván le iba a dar un infarto. Bueno, ya Se está. enteró de aquello. Eso por adelantar. Un temporada tremendo que no vino el barco. Pero- Si no vino el barco, pues no hubo obra. Y aún hoy día se sigue haciendo, ¿eh? Aquí en los medios de No comunicación. se de hacerse cosas aquí que... Hombre, pasa que ahora da tiempo a cambiar más fácilmente que antes. Y es lo que pasa. Ahí dice, mira, pues déjalo, a ver si mañana no se entera nadie, y tiramos para adelante. Bueno, este va a ser el último de los documentos audiovisuales con el que hemos hecho un repaso desde el año 45, que es el primero que ofrecimos, hasta el año 75, un año clave porque a partir de entonces pues España fue muy diferente. Y esto no es el nodo, esto ya fue uno de los primeros informes semanal. Vino a Melilla, a Ceuta primero y después a Melilla, Javier Basilio. Javier Basilio, que era un personaje muy conocido, un gran periodista y que iba por... Entonces, Javier Basilio, después de ir a Ceuta, recorrió los Peñones y llegó a Melilla. Vamos a quitar la parte de Ceuta y vamos a ofrecer, a escuchar y a ver, pues, esa singladura que hizo desde Ceuta, pasando los Peñones hasta llegar a Melilla, y ahí entrevista a uno que tú vas a conocer. Vamos a verlo y a escucharlo. 7 de febrero. Hemos finalizado nuestra estancia en Ceuta. A las 11 de la noche embarcamos hacia Los Peñones y Melilla, en el ciudad de Ceuta. Y precisamente hoy, 17 de febrero de 1975, hace 248 años que las tropas de Muley Ismael abandonaron el cerco de la ciudad de Ceuta después de haber permanecido en sus alrededores desde el 4 de octubre de 1694. Bueno, este barco fue construido en el año 1928 por los astilleros de Valencia, la Unión Naval de Levante. Y sus características físicas pues son 62 metros de eslora, 6 y pico de manga y 5,42 de puntal. Ha estado siempre vinculado a la línea del estrecho y se ha servido de unión a los pueblos de las distintas costas. Y este, precisamente por sus merecimientos, se le distinguió con la medalla de la Medaglia, cuya figura está aquí en el puente de proa y que la concedió el Jalifa a causa de la labor prestada y de unión entre los pueblos y al mismo tiempo por el paso de las tropas cuando el movimiento nacional. Estamos a la vista del Peñón de Vélez de la Gomera, que es una isla española que está situada a la salida del río Bades, pero que está unida a tierra por un espigón o playa artificial que la une al continente. Esta isla tiene aproximadamente unos 200 metros, debe tener unos 200 metros de altura y una extensión superficial por aproximadamente de 1000 metros cuadrados. Este peñón, antaño refugio de piratas, fue conquistado en 1508 por Pedro Navarro, conde Oliveto, en una magistral operación militar que consiguió superar la naturaleza inaccesible de sus rocas, que derrumbó el poderoso baluarte que lo coronaba. Estamos en la isla de Alucema, situada en el centro de la bahía del mismo nombre y a una distancia aproximada de la costa de media milla. Después está situada a distancia de Ceuta de 90 millas aproximadamente y de Melilla a unas 60. La piedra pues consiste en una piedra bastante plana en la que hay una construcción encima que sirve de alojamiento a la población que vive en ella, que consiste un poco más o menos en 150 personas. Y el servicio que hace el barco pues es bisemanal.
y que sirve para llevar y traer pues, la documentación, papeles y suministros, incluso personal. Desde su cima, que tantas veces sirviera de nido a los tripulantes de los temibles cárabos, la guarnición nos saluda en un improvisado coro que entona una de las sintonías de televisión española que a buen seguro hubieran llenado de emoción hasta al mismo príncipe de Montesacro que lo ocupó en 1673. Después de 19 horas de navegación, sin que felizmente hiciera su aparición el temible Levante, llegamos a Melilla. Nuestro pasado es históricamente glorioso. Aquí puso la bandera de España don Pedro de Estopiñán, comendador de la Casa Ducal de Medina Sidonia en el año 1497. Y desde aquella lejana fecha hasta nuestros días ha ondeado en los torreones de la ciudad proclamando la españolidad de estas tierras. Pero antes de dejar el pasado, sí quiero repetir una vez más lo que todo español debe saber. Melilla es España 18 años antes de que se incorporara el Reino de Navarra, 162 antes de que el Rosellón fuera francés y 279 antes de que existieran los Estados Unidos de América. Pero la historia de Melilla, como la de Ceuta, desde antes de que Felipe II en el año 1556 designara como primer alcalde al muy magnífico señor don Alonso de Urrea, hasta nuestros días, continúa estrechamente vinculada a nuestro destino como nación. Sus calles, sus plazas, sus antiguas murallas y rincones testimonian con su elocuente presencia este pasado y este presente. Naturalmente que si nos interesa el pasado, nos tiene que interesar el presente. ¿Qué puede decirnos a este respecto? El presente de Melilla no es ni mucho menos tan negativo como ha aparecido en ciertos reportajes publicados recientemente, que sobre la ciudad se han escrito, y es lo que estimo que ha faltado una cierta objetividad para enfocar los problemas locales. Cualquiera que ponga la vista sobre un plano de la ciudad podrá comprobar que existe una población flotante del país vecino que realiza sus compras en los comercios de la ciudad, y otra parte de esa población que comercia sus productos de huertas cercanas y que naturalmente hace acto de presencia diariamente, porque es la salida natural de esos productos. En Melilla somos alrededor de 70.000 melillenses, y esto está también a la vista de cuantos nos visitan. Melilla, en el presente, es una ciudad que no está dormida sobre los laureles. El comercio y la pequeña industria se desenvuelven normalmente. La Melilla industriosa y comercial cuenta con una importante industria química que exporta a la mayoría de los países extranjeros, incluyendo al vecino Marruecos. Y también sabe divertirse, y es en el mar, en las magníficas instalaciones de su club náutico, donde pone mayor énfasis la pericia probada de sus pilotos. 20 de febrero. Damos por finalizada nuestra estancia en las ciudades de Ceuta y Melilla. En el aeropuerto de Melilla partimos hacia la península. Bueno, había un personaje que era entrevistado, pero no había ningún rótulo que indicara, que lo identificara.
Pero tú lo has conocido. Hombre, era don Tomás Galván, el director del Telegrama de Melilla. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdo tienes tú de...? Me ha emocionado. Me ha emocionado porque yo le estoy agradecido a ese hombre. Yo no entré así por la buena en el Telegrama. Ahí hubo una oposición y unas cosas, pero me echó un cable muy importante después. Y me ha emocionado de verdad. Además, todo lo que ha dicho es cierto. Todo lo que ha dicho del futuro de Melilla y tal, lo estamos viendo ahora. Ahí veíamos cómo estaba en construcción los edificios de la avenida Ciudad de Málaga. Han hecho una referencia que para algunos le habrá parecido como diciendo esto tiene que ser de otro país o se han equivocado, la industria química, pero la hubo. Estaban los laboratorios Borne de Bernardi. Sí. Aquí teníamos fábricas de conserva a punta pala. Aquí teníamos fábricas de galletas, de chocolate, de zapatos, de jabones, de velas. Teníamos dos fábricas de calzado. La de Segundo Navarro y la Delphi. Y la Delphi de la familia Fidel. Sí, sí. Aquí había, y lo que yo digo muchas veces, de dónde ha ido a parar todo eso. La pesca, bueno, la pesca al fin y al cabo, ya con la cercanía de Marruecos y el puerto de Benizá, había una flota pesquera muy importante. Bueno, sí, el otro día comentamos el hecho ese de que en el año 72 hasta se exportaba flota pesquera que hasta 47 familias se fueron a Senegal en cumplimiento de un acuerdo para explotar aquello. Eran 47 barcos de Melilla. Que las fábricas de conserva exportaban también ya conserva para la península, de atún, de sardina, de anchoa, se exportaba de aquí. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Muy bien. Y no sé, a la hora de hacer balance, no es cuestión de comparar unos tiempos, pues porque la historia es distinta en cada momento. Está claro que ahora políticamente pues somos infinitamente más libres, económicamente más prósperos, porque bueno, pues ha habido incluso más interés por la autoridad, eso lo comentaste tú el otro día, con la democracia, más interés de la autoridad hacia Melilla. Claro. Socialmente es una ciudad más igualitaria, donde no importa tanto el origen ni social, ni étnico, y después quizás, como los tiempos cambian, ya somos una ciudad europea, pues quizás esa relación de comunidad, esos lazos de comunidad quizás se han aflojado, es decir, que esas relaciones directas, afectivas, pues han sido sustituidas por otras más impersonales, quizás más instrumentales, más tácticas, donde la competitividad un poco ha sustituido a lo que era la vida comunitaria, y eso pues se ha traducido en lo que tú dices, que muchas veces no... ¿Cómo es posible, habiendo tanta gente, la gente con más tiempo libre que no tiene que dedicar al trabajo, con más medios, pues participa menos en actividades que son comunes o en fiestas o en tradiciones que muchas de ellas se mantienen un poco artificialmente? Es decir, no sé, bueno, vamos, no sé si compartí un poco totalmente. Es cierto lo que estás diciendo, y lo que tú que has preguntado, que nos parece y tal. Yo lo único que puedo decirte es la opinión de la gente de la calle con la que hablo, con la que me dice, la que me pregunta cómo se hace el programa, cómo no se hace, en fin, todas esas cosas, muchas cosas que habría que decir. Este programa, no te quepa la menor duda, yo te lo dije ya en una ocasión. Este programa tiene un aliciente, además tiene un atractivo, sobre todo para gente ya mayor, ¿no? Gente mayor y mucha gente joven que no conocía aquella Melilla. Claro, es que ve algunas de estas imágenes que se han visto, imágenes de la OGE, y dice, bueno, esto como época. Ayer precisamente en la OGE, no sé, en un capítulo de una serie de Cuéntame, hablaba de la OGE, que nosotros aquí lo hemos tratado, y claro, y mucha gente le causa un impacto, porque no se podía imaginar, pero que hay que analizar cada cosa en su contexto histórico, social de cada época, para comprenderla mejor. Yo animaría a la familia de Novo y a la de Santana y a todas estas personas que y muchas familias que hay por ahí que se animen, que tienen grabaciones hechas de familiares de Melilla y tal, a que las traigan, que no le quepa la menor duda de que... Porque claro, la mejor forma de ser dueño de algo es compartiéndolo. Sí, claro. Sí, es la única. Además se ve con mucho cariño, Fernando. Bueno, pues si queréis alguna última cosa de despedida. Nada. Yo pedí la Dios salud y el año que viene, si te hago falta, aquí me tienes. Pues contigo contaremos. Nada más que eso. Severiano, pues que te mejores. Y a todos ustedes siempre digo que hay una segunda oportunidad el domingo, pero esta vez voy a ser más reiterativo. No solo una segunda oportunidad este domingo, sino que a partir de la semana que viene van a tener una tercera oportunidad de poder ver todos los programas que hemos estado emitiendo a lo largo de esta temporada.
son 20 programas, ya llevamos casi 60 programas entre unas cosas y otras desde que empezamos hace 3 años. Entonces, aquella gente no pudo verlo, a partir del próximo martes vamos a ir repitiendo todo lo de esta temporada. Pero si al de hoy han llegado tarde, a este cuarto y último episodio dedicado a Melilla y el Nodo, este domingo a las 6 de la tarde pueden recuperar la ocasión perdida y compartir con nosotros estos recuerdos sobre Melilla. Muchas gracias por su atención a lo largo de estos programas y a lo largo de toda la temporada, y espero verlo después de la feria, aunque ustedes me verán a mí repetido. Hasta otra. Señoras y señores, muy buenas noches. Iniciamos hoy con esta pequeña guía un espacio que trata de ofrecerles la noticia de aquellos actos o acontecimientos que estimamos son de interés general.